Reciban todos un cordial saludo. Está en la bodega, Hoy creo. veremos dentro del curso de Llevando Biología las Celular y baterías. Molecular de la UNAD, curso en el que tenemos como tutor a Joana Fabiola Riaño. Vamos a ver el tema sobre las biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Básicamente, y valga la redundancia, son moléculas que se encuentran en la célula y cumplen una función biológica. En la célula se encuentran 4 grandes grupos de biomoléculas orgánicas, que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. A continuación veremos el desarrollo. Los carbohidratos son las moléculas orgánicas más abundantes en la naturaleza y se encuentran en todas las células, y algunas de sus características principales son componentes estructurales de la célula, carbono, hidrógeno y oxígeno, hacen parte estructural de los ácidos nucleicos y son pues básicamente la principal fuente de energía y de reserva. Se encuentran clasificados de acuerdo al número de monómeros que están presentes en la molécula de carbohidratos y se clasifican en los monosacáridos. Están formados por una molécula, son azúcares simples solubles en agua. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos unidos por un enlace glucosídico soluble en agua. Los polisacáridos están formados por numerosos monosacáridos, glucosas, azúcares insolubles en agua. Y tenemos los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas también, formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, siendo el contenido de oxígeno muy bajo en relación con el carbono. Algunas de sus características principales son pues básicamente que son insolubles en agua, en disolventes orgánicos como el éter y el benceno, están formados por glicerol, alcohol, y son ácidos grasos. Los lípidos también son conocidos como grasas. Funcionan como reservas energéticas, forman una capa de grasa que aísla del frío. Un perfecto ejemplo de sus cualidades se da en las ballenas, que utilizan esa capa durante toda, digamos que su travesía. Se dividen en lípidos simples, solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Su función es de reserva energética. Los lípidos compuestos contienen otros elementos como fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos. Mariana, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, que es una molécula de azúcar y un fosfato. En el caso del ácido desoxirribonucleico, ADN, el azúcar es la desoxirribosa. Son moléculas muy grandes y complejas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, encontrándose presente en todos los seres vivos. Existen 2 tipos de ácidos. El más ácido es el ADN o el ácido desoxirribonucleico. El ADN está distribuido en los cromosomas, que varían en el número de acuerdo a la especie de que se trate. Los genes son segmentos de ADN que contienen la información para producir una proteína. Por lo tanto son la unidad funcional de la herencia. El ADN básicamente contiene toda la información hereditaria, es como nuestro mapa estructural de cada ser vivo, digámoslo así. Tiene las instrucciones exactas de cómo construir las proteínas de cada organismo. Esto significa que cada organismo mantiene características propias de su especie, gracias obviamente al ADN. La información genética se encuentra en el núcleo. Cuando llega el momento de reproducirse, es el núcleo donde se produce una copia fiel del ADN.
para la formación de las células hijas por medio de la réplica ADN. El ADN está localizado básicamente en el núcleo de la célula, en las mitocondrias y en el cloroplasto. El ácido ribonucleico del ARN es básicamente otro ADN. Este se encuentra en una célula típica en una cantidad 10 veces mayor que el ADN. En la célula se encuentran varios tipos de ARN, los cuales poseen distintas funciones y tamaños. Algunos de ellos son el ARN mensajero, se sintetiza sobre un molde de ADN por el proceso de transcripción. Este ARN pasa al citoplasma y sirve de pauta para la síntesis de proteínas. El ARN ribosómico está presente en los ribosomas, orgánulos intracelulares implicados en la síntesis de proteínas, y su función es leer los ARNM y formar la proteína correspondiente. Los ARN transferencia son cadenas cortas de una estructura básica que pueden unirse específicamente a determinados aminoácidos. Finalmente tenemos las proteínas. Las proteínas son biomoléculas orgánicas de alto peso molecular que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y con cierta frecuencia hierro y magnesio, entre otros minerales. Básicamente son largas cadenas constituidas por un gran número de subunidades llamadas aminoácidos. Existe el número de aminoácidos, pero solo 20 forman a las proteínas. 9 de estos no pueden ser sintetizados por las células, por lo tanto tienen que ser ingeridos en los alimentos y se le conoce como aminoácidos esenciales. Es decir, los requerimos, los necesitamos, pero nuestras células no los producen. Mientras que el resto de aminoácidos son considerados como no esenciales, ya que las células pueden elaborarlos. La importancia de las proteínas, pues básicamente son los instrumentos moleculares mediante los cuales se expresa la información genética. Es decir, las proteínas ejecutan las órdenes dictadas por los ácidos nucleicos. Son sustancias plásticas para los seres vivos, es decir, materiales de construcción y reparación de sus propias estructuras. Solo excepcionalmente sirven como fuente de energía. Muchas tienen actividad biológica como es el transporte, la regulación, la defensa o la reserva. Esta característica diferencia a las proteínas de otros principios inmediatos como glúcidos y lípidos que se encuentran en las células como simples sustancias inertes. Podríamos agregar que básicamente las proteínas se convierten también en una fuente importante y estructural en nuestro mapa genético al cumplir diversas funciones y estar presentes en todo nuestro organismo. Espero la presentación haya sido de su comprensión. Igual sus comentarios son muy bien recibidos. Muchas gracias. Estamos en un proceso de desarrollo y aprendizaje. Muy amables compañeros, curso Biología Celular y Molecular.